A continuación voy a explicar la resolución de un ejercicio de probabilidad hipergeométrica. Bien, tenemos el ejercicio y nos dice, 10 refrigeradores de cierto tipo han sido devueltos a un distribuidor debido a la presencia de un ruido oscilante, agudo, cuando el refrigerador está funcionando. Supongamos que 4 de esos 10 refrigeradores tienen compresores defectuosos y los otros 6 tienen problemas más leves. Si se examinan al azar 5 de estos 10 refrigeradores y se define la variable aleatoria x, que x es el número entre los 5 examinados que tienen un compresor defectuoso. Bueno, primero vamos a calcular cuál es la distribución de la variable aleatoria x. Para esto tenemos aquí un gráfico para entender mejor. Tenemos que el tamaño de la población finita es de 10, que son los 10 refrigeradores. En esta población finita hay 4 éxitos, que son los 4 refrigeradores que no vinieron, que están defectuosos pero funcionales, y 6 fracasos, que son los problemas más leves. Eh, y también tenemos el tamaño de la muestra, que es de 5. N representa la población, que es de 10, M a los 4 defectuosos y 5, que se representa con la N minúscula, que es la muestra. Entonces, ya sabiendo estos datos, tenemos que la variable de x, número de refrigeradores con compresores defectuosos, da un total de 5 analizados, que son los 5 que se tomaron para la muestra. Tiene distribución de x hipergeométrica, n igual a 10, m igual a 4 y n igual a 5. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que no todos tengan fallas leves. Para eso es conveniente pensar cómo expresar en términos de x a la condición que no todos tengan fallas leves. Si no ocurre que todos tengan fallas leves es porque alguno tiene compresores defectuosos, es decir, que de los 4 que sí sirven, de los que sirven, alguno no esté bien entre esos grupos. Entonces decimos que x es mayor o igual a 1. Esto se representa con la probabilidad de x mayor o igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0. Ahora únicamente sustituimos todos los valores que nos dio el ejercicio y nos da el resultado de 0,97619. Y por último vamos a calcular la probabilidad de que a lo sumo 4 tengas fallas de compresor. A lo sumo 4 fallas de compresor es equivalente a como máximo 4 fallas de compresor. Es decir, que de estos 4 que sí sirven, que no sirva alguno de esos. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de esos no sirvan? Eso lo representamos como, es decir, x menor o igual a 4. Pero el recorrido de la variable es Rx igual a 0, 1, 2, 3, 4, que son los que no pueden servir. Entonces tenemos que la probabilidad de x menor o igual a 4 es igual a 1. Cuando tenemos una variable aleatoria discreta y un modelo de probabilidad asociada a esa variable aleatoria, denotada por f de x, entonces su valor esperado de la variable aleatoria se define como la suma de dos productos de la variable por su correspondiente probabilidad. Un valor esperado representa un promedio de valores de la variable aleatoria x. Veamos un ejemplo. Suponga que tenemos una variable aleatoria x que representa, en este caso, el número de materias que el estudiante de primer semestre se inscribe. La función de probabilidad asociada está dada por esta tabla. Aquí puede verse que x puede ser 2, que significa que un estudiante puede inscribir solo 2 materias en el primer semestre, y la probabilidad de que eso ocurra es 0,01. Que un estudiante puede inscribir 3 materias, y la probabilidad que ocurra es 0,01, y así sucesivamente. Vamos a calcular el valor promedio de la variable aleatoria x o su valor esperado. Como la variable aleatoria es discreta, utilizaremos esta fórmula. El cálculo lo haremos entonces multiplicando el valor de la variable aleatoria por su correspondiente probabilidad. Empezaremos con la primera columna. Pondremos el valor de la variable, que es 2, por su correspondiente función de probabilidad, que es 0,01. Multiplicaremos 2 por 0,01. Le sumaremos el siguiente conjunto de la variable, que es 3, con su correspondiente función de probabilidad de 3.
En la siguiente columna, el 4 con su correspondiente probabilidad, más 5 por su correspondiente probabilidad, más 6 por su correspondiente probabilidad, y finalmente la última columna, la variable x, que es 7 por su correspondiente probabilidad, que es 0.02. Este da como resultado 5.81. Este valor expresa que en promedio los estudiantes de primer semestre se inscriben 5.81 materias. Ahora, si la variable aleatoria es de tipo continuo y el valor esperado de esta variable aleatoria se obtiene integrando el producto de la variable por su correspondiente función de densidad de probabilidad para todo número real. Observemos la similitud de esta forma respecto a las variables. Ahora veamos un ejemplo del cálculo del valor esperado de la densidad. Tenemos una función de densidad que queremos calcular su valor esperado. Utilizando la definición de que esto se obtiene integrando la variable aleatoria por su correspondiente función de densidad, para este particular caso corresponde a esta operación. Esta es nuestra función de probabilidad de variable continua y la vamos a integrar solo donde la función existe, 0,1. Hacemos un poquito el proceso de reducción y esto se reduce a integrar x a la 1/2 y obteniendo la antiderivada de esta expresión y evaluando de 0 a 1, el resultado que obtenemos es 1/3 o 0.33. Esto expresa el promedio de valores de la variable aleatoria. En promedio sus valores es igual a 1/3. Y así es como obtenemos el valor esperado. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a enseñar a cómo resolver un ejercicio de probabilidad binomial. El ejercicio es el siguiente. En la hamburguesería Dulce Pecado, la probabilidad de que a un cliente nuevo le guste la hamburguesa de boneless con salsa barbecue es 0.8. Si llegan 5 clientes nuevos, ¿cuál será la probabilidad de que solo a 3 les guste la hamburguesa de boneless? En este ejercicio hay que ver que se cumplen 4 condiciones. Que el experimento consta de una secuencia de n ensayos idénticos, en este caso serían 5. En cada ensayo hay 2 resultados posibles. A uno se le llama éxito y al otro fracaso, es decir, el éxito es que les guste la hamburguesa y el fracaso es que no les guste. La tercera, que la probabilidad de éxito es constante, nunca cambia y se denota por p, que sería 0.8, la probabilidad de 0.8. Por ello, la probabilidad de fracaso será 1 menos p. Y la cuarta es que los ensayos son completamente independientes, o sea que el resultado de cualquiera de ellos no va a influir en el resultado de cualquier otro ensayo. Es decir, que si al primer cliente no le gusta la hamburguesa, esto no quiere decir que al segundo no le guste, o que al tercero no le vaya a gustar porque al primero no le gustó, etc. Para empezar a resolver este problema necesitamos usar la fórmula de la variable de probabilidad binomial. Es la siguiente: f de x es igual a la probabilidad de obtener x éxitos en n ensayos. Esto es igual a la combinatoria de n en x multiplicado por p elevado a la x multiplicado por 1 menos p elevado a la n menos x. Esto para x cuando sus valores son 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Después de esto hay que identificar los valores. N es el número de casos posibles, x es el número de éxitos que se quieren obtener y p es la probabilidad de éxito. Entonces, al sustituir los valores en la función nos queda que f de 3 es igual a p por x igual a 3, igual a la combinatoria de 5 en 3 por 0.8 elevado a la 3 por 1 menos 0.8 elevado a la 5 menos 3.
Si se preguntan por qué arriba está diferente a abajo, es porque abajo es el número combinatorio, es un equivalente. Entonces se escribe como 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Todo esto multiplicado por 0.8 a la 3 por 0.2 a la 2. Entonces, después de esto, hacemos las eliminaciones correspondientes como se ve en la imagen, eliminando el 3 factorial de arriba y el 3 factorial de abajo, o del numerador y el denominador. Nos queda como f de 3 es igual a p multiplicado por x es igual a 3 igual a 20 sobre 2 por 1 multiplicado por 0.512 multiplicado por 0.04. Y el resultado final de todo esto es que f de 3 es igual a p por x igual a 3 es igual a 0.2048. Esto quiere decir que la probabilidad de que a 3 de 5 clientes nuevos les guste la hamburguesa de boneless, de la hamburguesería Dulce Pecado, es de 0.2048. Aprovechando, bandita, síganme en Twitch. Estoy como twitch.tv-larf2703. Streams de jueves a sábado de 6 a 8 o de 8 a 10 de la noche. Gracias. Creo que se salieron porque ya... Pues bueno, es un gusto tenerlos en otra transmisión con nosotros. En este caso, como pueden ver, es un formato diferente debido a que como pudieron observar en la temporada pasada, pues no se obtuvo el resultado que esperábamos, ¿verdad? Así que estaremos probando un formato diferente y espero que sea de su agrado. A continuación hablaremos sobre la distribución de Poisson, en este caso para poder resolver un ejercicio y tener en consideración algunas cosas. En este caso, nuestro ejercicio dice, si Santander recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las posibilidades de que reciba, en el inciso A, 4 cheques sin fondo en un día dado? En el inciso B, 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos. Pues bueno, si nos ponemos en un papel, digamos, de ser un ejecutivo, en este caso de Santander, que trabaja, nos gustaría conocer, pues bueno, ¿cuál es la probabilidad de recibir los casos anteriores? En este caso tenemos que tener ciertas consideraciones, como en la temporada pasada mencionaron mis compañeros. Así que en este caso tenemos que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. En este caso nosotros tenemos que X infunden un día dado, tanto que cumple esta característica, así que de igual manera lo cumple. Bueno, el siguiente. Pues bueno, compañeros, disculpen, había un poco de ruido. Continuando con lo que estaba diciendo, en este caso se dice que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera dos intervalos de igual longitud, dando a entender que, pues bueno, en este caso se espera que lleguen 6 cheques sin fondo por día. En este caso puede ser, no es estrictamente que van a llegar esos 6, pueden llegar ya sea menos, oye, puede que lleguen más. Pues bueno, otra característica es que la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo, pues es independiente de la ocurrencia de cualquier otro intervalo, pues dando a entender que si una persona llega con un cheque sin fondo en un día cualquiera, no afectará que puede llegar más personas o menos personas. Así que pues bueno, como para finalizar, tenemos que esta sería la fórmula que utilizaríamos para calcular cada una de estas. A continuación, mi compañero Giovanni explicará la forma de poderlo resolver. Así que espero pues les haya gustado y gracias por todo. ¿Qué tal, amigos? Los saluda nuevamente su compañero Giovanni Marley Morales. En este día les traigo una breve explicación acerca del problema ya mencionado. La pregunta es: ¿qué probabilidad de que el Banco Santander tenga, inciso A, 4 cheques sin fondo en un día dado? Inciso B, 10 cheques sin fondo en 2 días consecutivos.
Para resolver esto, la fórmula siguiente es la de Poisson. Y la función de x es igual a p por x igual a x. Esta fórmula se utilizará en los dos incisos. En el inciso A, 4 cheques sin fondo en un día dado. Nos dice y se resuelve así. X es igual a la variable que nos define el número de cheques que llegan a Santander en un día cualquiera. X es igual a 4. X es igual a 4 igual a 0. 1, 2, 3, 4, 5 y así consecutivamente. Esto nos da un resultado de 6 cheques sin fondo por día. Aplicando la fórmula P por X es igual a 4 igual a X es igual a 6, nos da un resultado de 6 a la cuarta potencia por 2.718 a la menos 6 entre 4. Esto es igual a 1996 por 0.00248 entre 24. Como resultado general nos da 0.1339. Y así resolvemos el primer inciso, el inciso A. Pasando al siguiente, el inciso B, 10 cheques sin fondo en 2 días consecutivos, nos dice que X es igual a la variable que nos define el número de cheques sin fondo que llegan al banco en 2 días consecutivos. Aplicando la fórmula, P es igual a X a la décima potencia por 2.718 a la menos 12, esto dividido entre 10, nos da un resultado de 6.191736 por 10 por 0.6151 por 10 a la menos 5. Esto sobre 3.628.800. Como resultado general nos da 0.10495. Y este es el resultado del inciso B, 10 cheques sin fondo en 2 días consecutivos, resultado .10495. Y hasta aquí mi reporte. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación real. En otras palabras, la distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica. Ejercicio. La Marina de los Estados Unidos mexicanos es muy estricta en cuanto a la estatura al momento de seleccionar nuevos reclutas. Luego de un estudio para saber la estatura de los nuevos reclutas, los resultados fueron los siguientes: un promedio de 175 centímetros y una desviación estándar de 5 centímetros. Si se selecciona un recluta al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que su estatura sea entre 175 centímetros a 80 centímetros? 180 centímetros o más, 170 centímetros y 180 centímetros, 170 centímetros o menos. Inciso A. Para hacerlo más fácil, lo resolveremos con la ayuda de la campana de Gauss. Queremos obtener la probabilidad de esta sección. Para ello vamos a intercambiar los datos de manera proporcionada. El promedio ahora es 0 y la varianza es 1. Para hallar qué dato representa los 180 centímetros, se aplica la siguiente fórmula. Nuestro dato a cambiar menos el promedio entre la varianza. Al efectuar la operación obtenemos 1. Revisamos nuestra tabla y nos arroja un valor de 0.8413. Solo falta restar la sección sobrante. Como ya se conoce que el área bajo la curva es igual a 1, y ya que la media se localiza en medio de esta, se puede deducir que cada mitad representa 0.5. Por lo tanto, a 0.8413 se le resta 0.5 y el resultado es 0.3413. Conclusión. La probabilidad de que al elegir un recluta al azar y su estatura sea entre 175 centímetros y 180 centímetros es del 34.13%. Inciso B. En esta ocasión queremos obtener la probabilidad de esta área. En el inciso anterior se obtuvo que el valor de esta área es del 0.8413. Por lo tanto, solo basta hacer una resta. Sabemos que el área bajo la curva es 1 y al restar el valor de esta sección
que es de 0.8413, el resultado es el área restante con un valor de 0.1587. Conclusión. La probabilidad de que al elegir un recluta al azar y su estatura sea mayor a 180 centímetros es del 15.86%. Inciso C. Puede tornarse algo confuso. Ahora queremos obtener la probabilidad y conociendo el valor de esta área, solo basta sumar esta otra parte. Si lo analizamos unos momentos, podemos observar que del centro a esta área ya conocida hay 5 unidades de centímetros y que en la otra también, y la curva al ser simétrica el valor de ambos son equivalentes. Por lo tanto, podemos deducir que el valor de esta área es de 0.6826. Conclusión. La probabilidad de que al elegir un recluta al azar y su estatura sea entre 170 y 180 centímetros es de 68.26%. Inciso D. Queremos obtener esta área. Solo restamos a 0.5 que representa la mitad de la curva y el área de esta sección ya conocida y el valor del área de interés es de 0.1587. Conclusión. La probabilidad de que al elegir un recluta al azar y su estatura sea menor a 170 centímetros es del 15.86%.